Nuestro tema para exponer en equipos la conducción de calor y ley de Fodor, de esa materia que imparte usted, nuestro maestro Jesús Álvarez, Jesús Álvarez, perdón, de la materia de máquinas y plantas térmicas. Nuestro equipo está conformado por Román de la Paz Chávez, Carla Verónica Ruiz de Banco y su servidor Cristian Soto López. Pues tenemos el índice aquí que nos marca la instrucción, el calor, temperatura, los temas que vamos a hablar, comparación, transferencia de calor, mecanismo de transferencia de calor, los que incluye cada uno de ellos, que son tres, y la ley de Fodor. En la introducción tenemos que este trabajo que vamos a explicar el día de hoy, profesor, es la ley de Fodor, es cómo describir los principios y mecanismos en la conducción de calor. Eh, Sabemos que hay más de una manera de poder conocer estas dimensiones. La ley física se escribe del comportamiento y descripción analítica que resalta diferencias entre mecanismos que explican fenómenos y cómo pueden llegar a afectar las condiciones del entorno, un problema de conducción, de calor, a lo largo de puede ser una barra metálica, que se establecería a temperaturas fijas en el extremo de la barra. El tocó hablar de calor y temperatura. Pues sabemos que el calor y temperatura son conceptos muy diferentes, ¿verdad? Sabemos que el calor puede ser algo que se siente y la temperatura es en la magnitud que se siente. Y sabemos que van relacionados, pero que en sí la energía del movimiento molecular pues, es de una sustancia a otra. Mientras que la temperatura de la medida de la energía molecular es media, el calor depende de la velocidad de las partículas en las que se va moviendo esta intensidad, en su número, el tamaño y pues de cada tipo, ¿no? La temperatura no depende del tamaño, del número o tipo. Un ejemplo de ello sería pues un vaso pequeño de agua caliente, que sabemos um, que puede ser mayor a temperatura a la de un océano, ¿no? Pero el océano tiene más calor porque tiene más agua, más partículas y por lo tanto, pues más energía térmica. Diferentes tipos de estudios han requerido los procesos que hemos desarrollado. Una ya la transferencia de calor-energía, la termodinámica y la de los parámetros básicos. La energía, pues sabemos que el calor se realiza siempre desde el medio a temperatura más alta y dispone de una medida muy elevada a la temperatura más baja. La termodinámica, pues sabemos que es la ciencia que se ocupa de la cantidad de transferencia de calor. Es lo que transfiere de un lugar a otro, de un punto a otro, ¿verdad? Eh, Puede estar equilibrio inicial a otro, como mencioné, y no hace figura, referencia o indicación a la duración del proceso. La transferencia de calor. Y la transferencia de calor nos ayuda a resolver las dudas, cuestiones planteadas en el inicio del escritorio, puede un papel determinante, ¿no? El diseño prácticamente todos los tipos de dispositivos que nos rodean puede ser un conducto o una transferencia de calor. Entre las televisiones, en mi caso, me toca tocar mi computadora y pues yo sé que está caliente, de hecho hasta le tuve que quitar la tapadera porque me estaba marcando altas temperaturas y para que entrara más aire fresco a la computadora, porque al momento que yo lo tocaba estaba muy caliente, me estaba transfiriendo calor, ¿verdad? Entonces, pues el calor es el proceso pues, por el cual intercambia la energía en forma de calor entre distintos cuerpos o temperatura. Este calor puede transferirse de tres formas, ¿verdad? Son las que vamos a ver en el siguiente tema de mi compañero, que puede ser la conducción, la convección y la radiación. Y pues estos tres métodos de transferencia tienen lugar muchas veces simultáneamente y habitualmente uno de los mecanismos que predomina sobre los otros dos. Transferencia de calor. Básicamente estos son tres mecanismos de transferencia, los cuales los miramos en distintas partes. Podemos encontrarlos en videos que explican esto y también podemos mirarlo en libros. Básicamente estos mecanismos nos explican sobre la conducción de calor, la convección y la radiación. Voy a empezar con el primero, que es la conducción de calor. Este mecanismo de conducción de calor habla sobre la transferencia de calor en escala atómica a través de un material por actividad molecular, por el choque de moléculas con otras, donde las partículas energéticas las entregan
con energía a las más energéticas, produciendo un flujo de calor entre las temperaturas más altas y las más bajas. Los mejores conductores son los metales, como todos sabemos, hasta en electricidad. Muchos metales también son mejores conductores. Y existen malos conductores como por ejemplo el aire y los plásticos, y a estos se les llaman aislantes. Para explicarlo más en esta fotografía donde tenemos los tres mecanismos, vemos que hay un sartén donde están ocurriendo las tres cosas, pero solo nos interesa en este momento el de conducción. Supongamos que ese mango fuera de plástico, va a llegar un momento donde las moléculas donde se está calentando van a empezar a expandirse hacia donde estaba frío, hacia el lado del mango, y es ahí cuando nosotros empezamos a sentir más caliente de ese lado, y eso se le llama conducción de calor. Seguimos con el otro, que habla sobre la convección, la transmisión de calor por convección. La convección básicamente es la transferencia de calor debido al movimiento masivo de moléculas dentro de un fluido como gases y líquidos. Aunque los líquidos y gases generalmente no son muy buenos conductores de calor, pueden transferir calor rápidamente por convección. Aquí tenemos una misma imagen con un sartén donde tenemos agua que se está hirviendo, donde el agua más fría va a descender y el agua caliente va a ascender y se va a generar una corriente por convección. De hecho, si ustedes agarran agua hirviendo y le echan un papel, van a mirar que el agua, al momento de estarse calentando, el papelito se va a empezar a mover, va a tomar un ciclo. De hecho, es un experimento que hice en la secundaria, creo. Y por último, tenemos la radiación. La radiación térmica es una energía emitida por el material que se encuentra en una temperatura dada en el extremo, desde la fuente hacia afuera de las direcciones de esta energía producida por unos cambios de configuraciones electromagnéticas o moleculares constituidas o transportadas por ondas electromagnéticas, y esto se le llama radiación electromagnética. Esto lo podemos mirar también en las fogatas, donde miramos que se expande una radiación al momento de nosotros tener un campo de energía en un solo lugar, donde están pasando los tres mecanismos de calor. Por último punto, voy a explicarles sobre la ley de conducción térmica de Fourier. La ley de conducción térmica de Fourier establece la tasa de tiempo de transferencia de calor a través de un material proporcional a la gradiente negativo de la temperatura en el área. Y por mi parte sería todo. Quedan a la disposición de mi otro compañero. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de la ley de Fourier. Primero que nada, tenemos que saber que es llamada así en honor de Joseph Fourier, quien la expresó por primera vez en 1822. Esto se basa principalmente en el gradiente de temperatura, el cual es simplemente la pendiente que existe en el diagrama de temperaturas versus dirección de la transferencia de calor, es decir, en la ubicación X. Antes de adentrarnos en lo que es la ley de Fourier de la conducción de calor, es necesario conocer cómo se clasifican los problemas de transferencia de calor. Estos pueden ser unidimensionales, dimensionales o tridimensionales, dependiendo de las magnitudes relativas de la forma. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, para comprender un poco más acerca de la transferencia. Cómo se transfiere el calor dimensionalmente. Imaginemos, un plano con coordenadas X, Y y Z. Como se observa en esta imagen, el calor puede transferirse en 3 dimensiones. Un problema de transferencia de calor es unidimensional. Si la temperatura en el medio varía en una sola dirección, por lo tanto, el calor se transfiere en esta misma dirección, y que el calor transferido en otras dimensiones se desprecia o es cero, entonces como solo se transfiere calor en una sola dimensión, fluye en la dirección X. La ley de Fourier de la conducción de calor se expresa de la siguiente forma. Q es igual a menos K, pero esto a su vez multiplicado por la diferencia de D de T con respectivo a XQ es el calor de conducción, que es la conductividad térmica del material en el cual ocurre la transferencia de calor.
A es el área de conducción de calor en la dirección X y la diferencia al DDT con respecto a X indica el gradiente de temperatura. Simplificando la ecuación a una fórmula todavía más sencilla de aplicar, tenemos aquí que se sustituye a la diferencia de al DDT por T al cuadrado de T2, perdón, menos 1 y X por 1. Cabe aclarar que esta fórmula es para procesos de estado estacionario dimensionales, ya que la ley de Fourier puede modificarse para distintas aplicaciones, quedando la fórmula Q es igual a K. Ahora, esto multiplicado por T2 menos de 1 sobre cómo se aprecia el signo negativo se ha descartado, ya que en la ecuación diferencial garantizaba que la transferencia de calor en la dirección positiva de X sea una cantidad positiva. T2 indica una temperatura final y T1 una temperatura inicial. L es la longitud que recorre el calor en el material entre los dos puntos de temperatura. Para comprender la modificación y su aplicación de esta fórmula, les voy a mostrar un ejemplo, que es aquí. Por ejemplo, esta placa de bronce tiene 10 centímetros de espesor, 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de altura. En el lado izquierdo de la placa existe una temperatura de 30 grados centígrados y del lado derecho una de 10 grados centígrados. En este caso, Q es el calor de conducción, es un flujo constante que atravesará todo el espesor de la placa. Ese flujo ocurre gracias a que la temperatura del lado izquierdo es menor a la del lado derecho de la placa. L es la longitud que recorre el calor en la temperatura entre los dos puntos de temperatura, en este caso es el espesor de la placa. A es el área de conducción de calor en la dirección X, sería la multiplicación del ancho por la altura de la placa. K la conductividad térmica, como ya la habíamos visto. Casi siempre viene como dato en los problemas. En caso de que no sea así, se buscan en tablas de propiedades de los materiales, los puedes encontrar en libros, en diferentes partes viene toda esa información. Lo más importante para la comprensión de la ley de Fourier es que existen muchas aplicaciones y modificaciones que se hace, ya sea la ecuación diferencial o fórmula recién explicada. Cada una pues varía en la aplicación en la que la queremos dar. Como conclusión todos ya sabemos que en esta carrera la conducción térmica es la base de todos los procesos, en este caso de todas las materias que estamos llevando. Es importante que siempre sepamos entenderla y a su vez que sepamos desarrollarla y cómo aplicarla en los problemas que se nos presentan. Mi equipo y yo estamos muy satisfechos con los conocimientos, la verdad. Es una materia que nos gusta mucho y este tema, al igual que la materia, lo es, ya que como les había dicho, vendría siendo la base de todos nuestros procesos. Estas son nuestras referencias sobre la información que recopilamos y muchas gracias por su atención.